Les presento con quién estoy hoy. Antes de saludar a cada una de las emisoras, Ezequiel Virgilio. Hola, Ezequiel. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, audiencia. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, Ezequiel, un gusto que estés acá. Ya estuviste en otro programa. Yo sé que sos del equipo, digamos. Sos como co-conductor. No te dan los tiempos para venir, pero yo cuento con vos para el tema de contenidos, de difusión, de todo lo que tenga que ver con el programa. Estás, así que gracias por estar acá, y hoy vamos a tratar un tema muy importante sobre todo lo que tiene que ver con la actividad de defensa de la vida. Ezequiel, vamos a introducir el tema. Yo quiero comentarle a la audiencia que esto de trabajar en el área Provida me llevó a mí a tener un conocimiento de cómo se maneja un poco este tema, primero en la ciudad, ¿no? Y después a partir de ver algunas cosas de grupos y actitudes que yo observé dentro de Rosario, cuando yo traté de insertarme y de trabajar activamente en estos temas de defensa de la vida, de defensa de la dignidad de la persona humana. Yo empecé a observar y a tener algunos problemas que al principio me parecían problemas normales de convivencia de un grupo, de que bueno, uno puede no coincidir con determinadas actitudes, pero después empecé a observar que hay como como que el tema Provida se ha separado, está como cerrado sobre sí mismo, y que tiene como algunas conductas ya establecidas, que no solamente esto pasa en nuestra ciudad, sino que pasa en otros lugares del país y que pasa a nivel internacional. Y empecé a darme cuenta de que acá se hacía muy difícil trabajar dentro de esto que ya viene muy estructurado, muy cerrado, donde pareciera que son solo unas pocas personas las que pueden trabajar y estar al frente, y el resto como que no servimos, como que bueno, tenemos tan graves defectos que no podemos compartir esos espacios. Y yo empecé a tener este tipo de problemas, y bueno, lamentablemente tuve que después de atravesarlos, digo, bueno, voy a decidir seguir adelante, porque para mí esto es una vocación. Sí. Y seguí, digamos, abriendo otro camino, lo cual no es fácil, y esto no resuelve, digamos, este tema que yo cuento, en el cual cae mucha gente y se desanima mucha gente. Claro. Cuando yo hice esta mirada, creo que yo escribí algo, o comenté, o no sé cómo fue, sí. Y vos no estabas activamente en los grupos Provida. Sin embargo, vos me trajiste tu aporte, tu mirada, como que veías lo mismo, y que también habías tenido una experiencia y tenías esta misma lectura sobre lo que pasa. Y entonces esto es lo que yo creo que tendríamos que compartir hoy con la audiencia. Sí, nosotros nos conocemos hace varios años, y compartiendo esto, no me acuerdo por cuál de las vías que nos comunicamos en la actualidad, pero empezamos a charlar en torno a, bueno, ¿qué pasa con las personas que están a favor de la vida en Rosario? ¿Qué pasa con los grupos? ¿Son fructíferos o no? ¿Y el por qué? Y en torno a eso empezamos a darnos cuenta que nuestras realidades tenían puntos en contacto. Y bueno, y ahí empezamos a profundizar y ver el por qué. Era porque la gente no se comprometía, como por ahí mucho, o cuesta el compromiso, como por ahí nos quieren hacer creer, o por ahí uno supone, y nos fuimos dando cuenta que no, que es en realidad que no se abren puertas, que se tiene una mirada elitista. Y bueno, ahora seguramente profundizaremos un poco más, pero este programa, que bueno, por eso te agradecía de venir, que me parece valiosísimo, un valioso cauce para la mirada Provida, la mirada de la promoción de la vida, y tantos grupos que han pasado. Hoy es el número 33, el programa número 33, sí. Tantos grupos y personalidades que han pasado, que en esta mirada transversal, como vos bien decís, se defiende la vida de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte. Claro, exacto, porque eso es lo que nos cuesta, ¿no? Tener una actividad, un trabajo transversal en los temas Provida, y de golpe coincidimos los dos, y viniendo desde distintos lugares, ¿no? Porque en realidad nos conocemos del Partido Demócrata Cristiano, claro, de una militancia política hace muchos años, y coincidimos en esta misma mirada y en identificar como que hay sectores que trabajan de una manera que, bueno, nos ha generado algún tipo de alerta, ¿no? Sí. Yo creo que de alguna manera los dos somos testigos. Yo no diría víctimas. Hay gente que sí se puede considerar víctima de esto, porque hay gente que queda desanimada, que queda en el camino. Pero sí creo que nuestro testimonio hoy puede servir desde ese lugar, desde ser testigos y poder testificar realmente, porque lo hemos vivido, situaciones, ¿no es cierto?, que se dan en nuestra ciudad. Sí.
No sé, Ezequiel, si querés contar cuál fue tu intención, esto que me comentabas, claro, digamos antes, ¿no? Que vos intentaste de alguna manera trabajar en el tema Provida y si veías... Sí, yo de hecho he hecho muchos aportes en distintos grupos, me han llamado, por esto mismo quizás la militancia en el partido nos dio un poco más de conocimiento a nivel general y así como participo en grupos cristianos en distintos lugares, me llaman y uno va a aportar su granito de arena meramente. Pero bueno, en ciertos momentos vi que esto no avanzaba. De alguna manera no veía los frutos palpables de un trabajo y de muchos jóvenes que iban, ponían lo suyo, daban sus testimonios, ponían sus fuerzas y esto no se encauzaba fructíferamente. Y bueno, tengo algunas experiencias, como una jornada a la cual me invitaron años atrás. Te comento que a priori un sacerdote conocido me invita y para mí era una invitación más a un encuentro. Y bueno, charlas informales de un grupo cerrado, elitista, con una visión de no solo con respecto al tema Provida, sino en general, muy cerrado, donde más que promover una vivencia, yo creo que si quieren promover de alguna manera mandamientos o forjar, de alguna manera formalizar como algo una cosa de muy estructura, cerrada, una estructura que te ahoga. Ajá. y que bueno, por eso no camina. Otro caso muy bueno, a posterior de eso, de alguna manera a mí me pareció algo muy cerrado. Perdóname, quiero aclarar algo. No vamos a dar nombres de las personas porque no queremos juicios. Porque no corresponde tampoco en este momento. Pero por prudencia nada más. Pero justamente esta jornada donde vos te invitaron, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, ahí fue donde nosotros coincidimos, ¿no? Como veíamos que se repiten los nombres y los grupos, digamos, claro, se repiten los referentes, claro, en lo que son después referentes que también participan de esta actividad cerrada. Y lo que... Como hay de alguna manera, una estructura armada que uno a priori tiende a pensar, bueno, no hay algo de fondo, sino que bueno, se dio así por una cuestión casual. Y después, bueno, hilando y atando cabo, uno se da cuenta que hay una estructura en el cual se cierran puertas. Por eso decía que este programa le abrió muchas puertas a muchos grupos que por ahí no tienen ese lugar en otras estructuras y en otros llamados actividades por la vida que en sí empiezan y terminan en las mismas personas y en los mismos intereses que bueno, podemos especular en torno a eso, si es poder, dinero, qué es lo que buscan, pero la cuestión es lo que hay, que es empiezan y terminan en algo cerrado. Exactamente. O sea, el trabajo Provida lamentablemente es como que está tomado como un medio para fortalecer estos grupos cerrados que hoy están trabajando en la ciudad. Y esa fue nuestra conversación con Ezequiel, la quisimos contar así como fue, no es un tema fácil. Y bueno, los dos habíamos empezado a ver esto y a leer y y allí salió el tema del nombre del yunque, ¿no? Claro, y ahí tenemos que empezar a hablar más en serio. Y un puntapié bastante claro fue el año pasado, en el 2016, durante el Encuentro Nacional de Mujeres, en el cual obviamente todos estamos, los Provida, estamos en contra de temas que tratan, de cuestiones que impulsan, pero nos dimos cuenta que el movimiento Provida se partió y una pequeña élite no hizo lo que el resto. Había sectores como fanatizados. Fanatizados que iban a enfrentarlas violentamente a estas mujeres que ya son violentas de por sí, y en lugar de que quede expuesto su vandalismo, quisieron también, de alguna manera, algunos diciendo que rezaban, yo creo que es muy confuso un rezo en esas circunstancias de vandalismo y violencia, que es muy provocador, y eso es lo que muchas veces buscan generar grupos elitistas, que es la provocación más que la defensa de la vida
de una persona o en una situación particular, sino más bien provocar por esto, porque se defiende de alguna manera un mandamiento y se busca un parteaguas y hasta generar discordia allí donde no la hay. Excelente el ejemplo que trajiste, porque justamente estos sectores son los que identificamos, ¿no? Dentro de estos grupos que bueno, hacen un extremismo de lo que es la defensa de la vida. Entonces, ¿qué pasa? La gente no se siente identificada, claro. Como decíamos, hay referentes que confunden, porque a veces son referentes también dentro de los cultos, dentro de la Iglesia Católica, hablamos de un sacerdote, hablamos de personas que muchas veces pueden confundir y que llevan a otras personas a estos extremos. Y entonces, ¿qué pasa? La gente se retira. La mayoría de la gente se retira de estas actividades, claro. Porque o caen, digamos, que también puede ser lo otro, caen en querer participar y viene el desánimo o viene también la frustración, porque este tipo de participación a la larga no acarrea los frutos que uno honestamente puede pretender en esta actividad. Bien, Ezequiel, vamos a escuchar un tema musical, se nos casando para hasta el cierre del programa con Ezequiel sobre este tema, ¿Qué pasa con las agrupaciones pro vida? ¿Qué pasa con estos grupos cerrados? ¿Qué pasa con el yunque en Rosario? En definitiva, de eso se trata. Es decir, hay yunque en Rosario, cómo actúan y qué tenemos que saber, por lo menos mínimamente, como para no caer en ese tipo de actividades que, como dije, a la larga no nos van a dar los frutos que nosotros queremos. Adelante, Martín. Bueno, y seguimos en Derecho a la Vida. Y aquí estamos, Ezequiel. Vamos a ver si le ponemos un poco más de condimento a este tema. Ezequiel, ¿está el yunque en Rosario? Es la pregunta que nos hicimos. Esa es la pregunta que nos hicimos y que nos hacemos, el hasta dónde, porque ya hemos visto factores que indican que hay una presencia. Sí. Bueno, para la gente, ¿qué es el yunque? Muy bien. Que fue la pregunta también que nos hicimos y a partir de lo cual empezamos a hablar. Vimos la experiencia en España, ¿no? Porque el yunque nace en la década del 50 en México, en un momento en que la iglesia y los cristianos eran muy perseguidos. O sea, podemos asociarlo hoy a lo que es Siria, Irak, China, ciertas regiones donde los cristianos son perseguidos y matados. Bueno, en ese momento surgió esta organización y surgió de una manera secreta, escondida. En principio, para los cristianos, de alguna manera podemos comprenderlo o justificarlo porque eran perseguidos y eran asesinados. Ahora, al pasar el tiempo, al volver la democracia, tanto en México como en otros lugares, una organización que su modo secreto no tiene razón de ser. Y bueno, a partir de esas experiencias nosotros además fuimos... es importante que digamos que fue secreta en México, pero que nunca fue aprobada por la iglesia, o sea, no es una organización de la iglesia. De hecho, la iglesia no aprueba ninguna organización secreta. No, exactamente, importante decirlo, y tampoco es una organización que tenga una formación civil, no es una asociación civil. No, claro. Digamos. Por eso claro. Por eso hablamos de secta. Claro. Por eso se empieza, claro. Y uno de los que empieza a destapar en Madrid, donde curiosamente el movimiento pro vida vemos similitudes con el de Rosario, es que muchas veces se hace mucho ruido en un momento especial y no pasa nada. Luego no es fructífero, lo que hablábamos hoy al comienzo. De hecho, la audiencia debe saber las leyes pro aborto en España y todo el avance de la ideología de género en España es muy notorio. Y por otro lado vemos que hay hombres que pasean por el mundo hablando sobre eso. Vamos a contar ordenado. Nosotros, cuando empezamos con esto, empezamos a ver que los grupos, esto que nosotros veíamos acá en Rosario, como yo dije al principio, se replicaba en el resto del país y empezamos a verlo replicado a nivel internacional. Claro. Y cuando vimos a nivel internacional nos encontramos con personas que estas sí las vamos a nombrar, porque es públicamente, claro, ¿no? Su pertenencia a esta secta, como Ignacio Arzuaga de Hazte Oír, Luis Lozada de Citizen Go, bueno, claro, Arzuaga también está en Citizen Go, y empezamos a encontrar que estos mismos referentes eran los que habían venido a Argentina, sí, a traer el movimiento pro vida. Sí. Entonces así dijimos, una publicación bastante interesante en Facebook hace un tiempo, diciendo, bueno, ellos son los que, este señor es el que vino a explicarnos a nosotros cómo armar un movimiento pro vida. Claro. Y
habiendo fracasado en España, y nosotros decimos adrede, ¿no? Porque hicieron todo lo posible porque fracase. Uno ve una foto de una marcha multitudinaria, esto del sentir popular que hablábamos hoy a favor de la vida, pero fracasaron y no tienen ningún tipo, pero bueno, ningún tipo de no pueden palpar un fruto a favor de la vida en las leyes o a nivel social, pero sí ellos personalmente siguen creciendo, cada vez son más conocidos, viajan por el mundo y vienen a explicarnos a nosotros cómo llevar a cabo, quizás, bueno, nosotros decimos su fracaso. Y de ahí es que nosotros nos preguntamos qué es lo que pasa acá. Perdóname, creo importante decir que hay víctimas de estos, claro, como dijimos antes, ¿no? Claro. Pero o sea, va quedando gente en el camino realmente muy lesionada psíquicamente. Sí. Y entonces acá sí, Ezequiel, me gustaría que cuentes tu experiencia, porque, bien, a ver, para ordenarnos, ¿no? Llegamos a esta conclusión, claro, de decir, pero en realidad vos viniste y me dijiste, bueno, yo llegué por este camino. Claro. Y entonces concretamente sí, que transmitas tu experiencia, claro, a la audiencia. De hecho, bueno, en internet hay bastante información sobre esta organización y sobre sus organizaciones fachadas. Entonces, a mí años atrás, un poco en parte por la militancia que participaba en un partido político, me invita un sacerdote conocido a un grupo que resultó ser un grupo elitista, digo porque era un grupo cerrado en el cual algunas personas las conocía, otras no, las conocí en ese momento, y bueno, algunos los volví a ver, otros nunca más. Y era un grupo, no sé si, obviamente por eso tampoco damos nombres, porque no sé si ligarlos todos a esta organización, pero sí de alguna manera tenían todos un común pensar. O sea, pensaban de la misma manera, de la cual yo no pienso. En ese momento yo creo que de alguna manera me tantearon para ingresar. Después veo sus comportamientos en ciertos grupos, y hay un español, Ricardo Gutiérrez Montero, que fue víctima de las organizaciones fachadas del Yunque, y veo cómo, bueno, él cuenta que van captando jóvenes, y creo yo, asocio, hilando, que ese fue un momento, más allá que no fue la única invitación, pero bueno, ¿cuál es el pensamiento de estos líderes pro vida, o que se hacen llamar pro vida, que en ese momento lo frecuenté, y que lo puedo decir que los conocí por lo menos mediante charlas? Es un formalismo, una estructura, y no un contenido que sea abarcativo, que sea transversal, que llegue a todos, que abre el juego, que busque ser de alguna manera progresista, o que avance a favor de la vida. Sino quedarse solo en una fachada, una tradición de estoy a favor de la vida, salimos con banderas y nos plantamos muchas veces de un modo provocativo y violento, como el que contaba en torno, claro, a la catedral, que se dio el año pasado. Y esta experiencia que vos tuviste, vos sabés que yo también la tuve. O sea, a mí me pasó, no sé si te lo conté, porque a veces uno olvida tantas cosas, sí, pero sí me pasó después cuando uno va recordando, ¿no? Claro, y viendo, va entendiendo todas las circunstancias. Sí me pasó que un sacerdote me llamó para hablar, pero en realidad fue cuando recién vino la carpa naranja a Rosario, y yo la verdad que estaba muy entusiasmada en sumarme, sí, pero veía que no, era una cosa cerrada, que yo no, sí, podía entrar, no me dejaban entrar, y yo decía, bueno, no sé qué pasa acá, pero bueno, en un momento me llama, me dice, mira, quería hablar. Yo pensé que era para incorporarme algo de trabajar pro vida, digo, bueno, vamos, claro, a coordinar alguna actividad, claro. Yo la verdad que fui con esa idea, y recuerdo que hablamos un rato, y yo salí y digo, pero ¿qué fue esto? Fueron, claro, preguntas extrañas, claro, o sea, y después vas viendo que, bueno, se manejan, ¿no?, de esta forma de decir, sí, te hacen como un tipo de interrogatorio casi sin que te des cuenta, ¿no?, de saber, digamos, cómo es tu familia, cómo son tus hábitos de vida, y es como
como una primera aproximación para conocer y ver si sos apto o no para la organización. Y bueno, yo gracias a Dios nunca fui apta para la organización. Considero que si bien insistí bastante en seguir trabajando en el tema Provida, no fui apta. Y bueno, hoy tengo que decirlo, ¿no? He sufrido mucha difamación, la verdad que me río porque bueno, uno lo deja pasar, ¿no? Pero yo he sido muy difamada, sigo estando excluida de muchos lugares donde está directamente la actividad coordinada por estos grupos. Y perdóname, veo que querés hablar, pero necesito decir algo. Estamos hablando de un sacerdote no porque querramos ni involucrarlos a todos ni nada, pero porque sí queremos advertir. Yo por lo menos es la decisión de decir, bueno, no nos... O sea, cualquier persona puede estar involucrada en esto, y entonces no es que tenemos que pensar que o porque sea un sacerdote o porque sea un profesor de escuela o porque sea una persona supuestamente reconocida, no va a estar actuando de esta manera. Y lo que les estamos contando acá con Ezequiel es muy poco. Estamos tratando de introducir el tema dentro de todo lo hondo que puede llegar a ser y de lo fuerte que puede ser para alguna persona que lamentablemente llega a involucrarse con esta organización. Y lo más claro, hipótesis tenemos muchísimas, pero queremos ser lo más claro y precisos en cuanto a lo que conocemos, ¿cierto? Para no especular y hablar en cierto. Bueno, principio como diciéndole, vamos a de alguna manera informar a la audiencia que pueden conocer cómo se mueven estas organizaciones fachadas. Primero, ¿qué es el fruto? ¿Cuál es el fruto de esa reunión? Sobre todo porque lo que queremos evitar, uno, que caigan en general se caiga en manos de estas organizaciones que lo único que hacen es desgastar fuerzas. Somos muchos, pero nos conocemos muchas veces muy poco, y la idea es conocernos cada vez más y trabajar todos unidos. Bueno, cuando tienen la sensación que tuvo Gabriela de salir y decir ¿esto qué es? Bueno, ¿a dónde queremos ir? Un amigo me decía hace poco, una marcha por la vida un miércoles a las 6 de la tarde. Que yo no fui, me dijo así, yo no fui sin conocer quién la organiza ni los fines, porque bueno, tampoco se conocen, claro. Pero, y eso te lleva a dudar también, pero miércoles 6 de la tarde, ¿cuál es el objetivo? Bueno, esas dudas uno las tiene que de alguna manera palpar en concreto y decir, bueno, no, esto no es fructífero, y por algo no es fructífero. Y cuando vamos hacia atrás vemos, bueno, ¿quién lo organiza? No está muy claro. ¿Qué se hace con los fondos? No está tan claro. Y ahí es cuando uno ata cabos y dice, bueno, esto básicamente no podemos llamarlo Provida. Quizás tengan la fachada, por eso aludimos a muchas organizaciones fachadas como Hazte Oír del Yunque. Bueno, vemos acá que hay de alguna manera organizaciones fachadas que no tienen una consecuencia real. Claro, muy importante eso, porque es decir, el movimiento Provida, la actividad Provida, no puede estar circunscripta a 2 o 3 cosas que parece que internacionalmente son los alertas, claro. Citizen Go, que ya lo hablamos, claro, en este programa, que normalmente son, claro, falsos, los pedidos de donaciones de Citizen Go, claro, o actividades de estos grupos que son grupos pantalla, ¿no? Claro. Entonces tenemos que buscar otra riqueza dentro de la actividad, claro, Provida. Tenemos que en cada uno como ser humano ser Provida y trabajar en su ámbito, y tenemos que estar atentos, y sobre todo los más jóvenes. O sea, la verdad que estas agrupaciones se mueven muchísimo con los jóvenes, hacen allí captación de jóvenes para esta actividad sectaria, y trabajan con juramento, digamos, claro, hacen jurar obediencia. Es importante que toda la gente sepa que esos juramentos son inválidos, y como por eso nombrábamos sacerdotes, porque a veces ¿qué pasa? Puede que
que recurran a un sacerdote y que el sacerdote esté involucrado. Claro, pero puede pasar que un sacerdote esté involucrado. Como cualquier Lamentablemente persona. tenemos que llegar a pensar eso porque ha pasado en otros lugares y porque, bueno, nosotros lo vivimos. Sí. Entonces, también saber eso, ¿no? Buscar personas de confianza. Sí. Y bueno, el que tenga dudas, que abra los ojos. Es lo que queremos decirles. Realmente, en este momento hay muchos testimonios, como decimos, de otros países y de acá no se está hablando tanto, lamentablemente en Argentina, porque hay cosas que están como claras, ¿no? Cómo llegó esto, pero no se está escuchando tanto y bueno, nosotros hemos decidido hablar porque lo hemos sufrido. Yo lo he sufrido, como digo, sin ser víctima directa, porque nunca fui del perfil de la organización ni estuve dentro, pero sí lo sufro de verlo. Y queremos advertir, queremos evitar, digamos, de alguna manera el prevenir. El prevenir es la mejor opción y bueno, gracias a Dios estamos a tiempo y nos vamos dando cuenta de esto. No sabemos cuán avanzado están, pero queremos advertir y poner en conocimiento. Creo que es una tarea responsable de buen ciudadano y de cristiano. Es importante que digamos que en Córdoba han tenido bastante desarrollo y que sí hay testimonios de personas que los hemos leído. Bueno, yo no tengo tiempo acá de traer todo, pero sí hay testimonios de personas que han estado en la organización y que han logrado salir. Pero en Córdoba ha habido como justamente pasó esto, ¿no? Gente que empezó a hablar del tema y que entonces es como que se pudo hacer público, ¿no? Y jóvenes universitarios que lamentablemente han quedado involucrados con la organización. Y bueno, también en Mendoza dicen que han estado activos. No sé en este momento cómo está la situación en Mendoza, si ya no conozco tanto. Y bueno, acá en Rosario estamos tratando de ver qué pasa, pero entre Ezequiel y yo algo hemos visto, exactamente. Exacto. Y eso es lo que les queremos contar. Bueno, ha sido un programa que nos hemos salido un poquito del horario. Les pedimos disculpas a los que nos escuchan habitualmente. Yo creo que por lo menos hemos tratado de hacer un aporte. No sé si quiere algo más, si querés agregar o si por hoy ya... habría tanto, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, a medida que pasen los programas podemos ir hablando de las cosas que nos enteramos, de las iniciativas y bueno, ir clarificando un poco para que el movimiento Provida en Rosario crezca y crezca en serio y tenga frutos palpables como es este programa que informa, que forma y que le abre las puertas a, bueno, hoy es el número 33, prácticamente 33 personas y grupos distintos que vinieron a dar su voz y a contar sus iniciativas como lo hicieron las mujeres de Santa Fe hoy. Ese es el objetivo, ese es el camino que tenemos que llegar. Así es, bueno, seguiremos hablando de estos temas. Hay muchos, se me cruzan muchas ideas, pero no es tampoco, ¿no es cierto?, la idea agobiar con información. Hay mucho en mi Facebook. Cuando encuentro algo siempre voy subiendo, trato de ir difundiendo todo este tipo de actividad. No tenemos duda que el yunque existe, esto está aprobado en España. No tenemos duda que el yunque español tiene estrecha vinculación con personas de Argentina y con personas de nuestra ciudad, de otras también, pero de nuestra ciudad también. Eso lo hemos visto, lo tenemos comprobado. Y entonces creemos que alerta hecho como nos salió, ¿no? Porque la verdad que tratamos de ser respetuosos, delicados con la audiencia, tratamos de contarles todo de corazón y de lo que hemos vivido, así que bueno, alerta esperemos que llegue y que realmente empecemos a caminar distinto. Exacto, sí, una aclaración solamente que la iglesia en España lo ha investigado, hay un sacerdote experto en sectas y asesor de la Conferencia Episcopal Española que fue uno de los que más avanzó, que bueno, es el que prologa el libro del periodista Santiago Mata sobre el tema. Sí, y Monseñor Santa María. Claro, y Monseñor Antonio Rouco de Madrid es el que se sienta con estas personas que vos habías nombrado, Luis Lozada Pescador, Ignacio Arzuaga, para decirles que salgan a la luz, que esa organización secreta no podía existir y de alguna manera ellos hablaron de carácter reservado, bueno, pero tuvieron un juicio. Vamos a contarlo en otro programa. Nos estamos yendo. Gracias, audiencia, por haber compartido este programa y nos estamos viendo la semana que viene. Adelante, Martín, gracias. Esperando un día poder nacer.
Esto es Despedida, Julieta Venegas.